Les habíamos comentado que uno de los contactos telefónicos del día de hoy iba a ser con Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, básicamente porque vamos a hablar de aquellos funcionarios no médicos que también están, obviamente, con un grado de estrés, de responsabilidad y de muchísimo trabajo en este tiempo, y a veces pecamos un poco de olvidadizos y, bueno, reconocemos obviamente los que trabajan en la primera línea, pero también están todos estos trabajadores de la salud que por supuesto que son muy importantes. Así que para hablar de cómo están viviendo esta emergencia sanitaria y también esta recarga dentro de los hospitales, es que estamos en contacto con... Ya está en línea, buenísimo. Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Bermúdez, gracias por estos minutos primero que nada y bienvenido a Vespertinas. Buenas tardes, el agradecido soy yo porque ustedes me han invitado al programa. Jorge, para empezar y por lo menos para arrancar por donde nosotros también veníamos hablando, ¿qué cantidad de personas que no son médicos, personal no médico, trabaja hoy en la salud? Si hay una cifra concreta y bueno, ¿cómo la están llevando, no? ¿Y qué comprende también, claro, ¿no? ¿qué hacen? Porque está bueno a veces graficarlo, ¿no? Bueno, entre el sector no médico, la salud privada comprende en torno a 70.000 personas. Estamos hablando de trabajadores de tanto de todo lo que hace el cuerpo de salud no médico, como incluso los servicios acompañantes. Serían cerca de 70.000 personas entre el sector público y el privado. ¿Cómo la están llevando? Obviamente veníamos hablando que hay preocupación por la merma de gente justamente, básicamente por una cuestión de cuarentenas, ¿no? Claro. De contactos o de COVID positivo. ¿Cómo es la situación al día de hoy? Yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. La falta de personal de la salud en áreas críticas no es un tema nuevo. Cuando comenzó la pandemia y cuando se declaró la emergencia sanitaria nacional el 13 de marzo del año pasado, al preguntársele a la Federación Uruguaya de la Salud si existía la cantidad de personal suficiente para afrontar esta situación, dijimos con claridad que no. Y no lo dijimos por primera vez. Hace años que escasea el personal de la salud y sobre todo en áreas críticas. Y eso es responsabilidad de los gobiernos y también de los prestadores de salud, que poco se han preocupado por capacitar personal en esas áreas. Hoy tenemos un personal sumamente recargado de actividad, sumamente estresado, con situaciones muy graves. Por ejemplo, hoy se le está suspendiendo la licencia a trabajadores de esos sectores porque no hay gente que los pueda cubrir. Hay trabajadores que terminan su turno y la institución les solicita que pueda seguir el próximo turno porque no tiene suplentes, o porque están enfermos, o porque se han contagiado de COVID, o porque distintas situaciones que se puedan dar. Es decir que un trabajador de un CTI, por ejemplo, como el que ustedes están mostrando allí, con ese equipo de trabajo, esa es una vacunadora, donde también hay problemas, nos faltan vacunadores, pero además, con un equipo de trabajo mucho más pesado que ese todavía, trabaja 6 y 12 horas por día. Por lo tanto, la situación es grave, y cuando se habla de la recarga de los equipos de salud, cuando se habla de la saturación de los equipos de salud, debemos tomar en cuenta esta realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la saturación, no es solo de las personas que están hoy en CTI, de acuerdo al índice de Harvard, y donde se puede definir tal o cual situación epidemiológica en un país, sino además sobre cuál es el estado del equipo de salud. Bermúdez, y este es el estado del equipo de salud. de estas 70.000 personas que trabajan, digamos, en esta área, ¿cuántas llevan vacunadas? Ese dato no lo tenemos, ese dato lo tiene que brindar el Ministerio de Salud Pública. Pero ustedes en el día de hoy
nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud Pública para solicitarle una reunión porque tenemos denuncia de personal de la salud no vacunado e incluso personal que puede estar en áreas críticas. Así que... Pero ustedes como sindicato, digamos, ¿recomendaron vacunar a sus afiliados? Perdón, no le escuché. ¿Ustedes como sindicato recomendaron a sus afiliados vacunarse? Nosotros como sindicato hemos hecho lo que teníamos que hacer. En marzo del año pasado, cuando comienza la pandemia, acordamos un protocolo de salud laboral y trabajo en las áreas que implica todo un equipo de trabajo, en lo que usted ve, la sobretúnica, la máscara, la protección, y también lo que hicimos en todo este proceso fue trabajar a favor de que la gente se vacune sobre la base de lo que definió el presidente de la República, la libertad responsable. Claro. Si la libertad es responsable, es libertad responsable. Por lo tanto, sin duda que la vacunación es un elemento clave, incluso ahora que se dijo que los trabajadores de la salud iban a estar en la primera línea, que los iban a vacunar primero, que los iban a vacunar con determinada vacuna. Bueno, eso no pasó. La gente que se está vacunando con la vacuna que sea. Yo me vacuné, por ejemplo, con Sinovac y nosotros decimos que no hay vacunas ni de primera ni de segunda, que nos tenemos que vacunar porque esta es un elemento más de protección también de la pandemia. No es el único elemento. Sí. Porque me quedó algo sonando, dijiste que faltaban vacunadores y hoy justo al principio del programa nosotros comentábamos que se abrían otros vacunatorios, ¿no? Claro. ¿Es porque falta gente experimentada, porque están complicados justamente por el tema sanitario de que muchos de los vacunadores tal vez estén en cuarentena? ¿Y quiénes pueden vacunar y quiénes no? Sí, claro. Hay algunos vacunadores que vacunan otras vacunas, pienso en la BCG, en todas las otras vacunas que no puedan vacunar como para coronavirus. No, mire, el sistema de vacunación en el Uruguay siempre fue un sistema muy fuerte. Claro, la situación es que hoy estamos enfrentando una situación no conocida. Claro. Por lo tanto, está claro que hoy, y esto de que nos faltan vacunadores, lo dice la Federación de Salud Pública, lo dice la Liga de la Lucha Antituberculosa, y hoy lo conversábamos con un integrante del equipo de dirección del Ministerio de Salud Pública, es decir, hay una realidad que es necesario tener más vacunadores, como también es necesario tener más trabajadores en los CTI. Capaz que quedó incompleta esa situación, pero la completo ahora. Hoy se está capacitando por Zoom a trabajadores que voluntariamente se prestan a trabajar en área de CTI. Enfermeros que nunca han trabajado en área de CTI. Y lo hacen porque tienen un compromiso muy grande, lo hacen porque están comprometidos con esta pelea contra el COVID, pero se los capacita por Zoom. Esa es una demostración clara de lo que yo le estoy diciendo, que faltan recursos humanos a los que ya están con una sobrecarga de trabajo enorme. Mire, nosotros tendríamos que estar planteando hoy, por ejemplo, que los trabajadores de la salud que trabajan en una área COVID, sobre todo en CTI, tendrían que tener por lo menos 2 días libres juntos de trabajo. El problema es que si lo hacemos, no hay quien los cubra. Claro. Como le dije antes, se le está a trabajadores de esas áreas suspendiendo la licencia porque no hay quien los cubra. Y esto había sido anunciado al Ministerio de Salud Pública y al Poder Ejecutivo en marzo del año pasado por la Federación Uruguaya de la Salud. Sí, claro, están llegando a un nivel de extenuación, digamos, máximo, ¿no? Y el tema de tomarse un tiempo libre y sobre todo con el estrés que conlleva estas actividades, deben estar pasándola bastante mal. Perdón, porque abriste la puerta del CTI y es una pregunta que también me nace pensando en lo que estás diciendo, ¿no? Ayer ingresaron 44 personas más, o sea, no hay que hacer mucho cálculo para entender que están entrando más gente de la que está saliendo, evidentemente. ¿Hasta qué punto logramos sostener este formato, ¿no? Con poco, o sea, con la cantidad limitada de STI, a pesar de los anuncios del presidente, y como decís vos ahora, esto con la cantidad limitada también de personal.
Yo creo que la pregunta que tú haces es la pregunta que hay que responder rápidamente. Creo que los equipos científicos han sido muy claros. La sociedad, las distintas sociedades médicas científicas, el día sábado han sido claras, sábado, domingo, lunes, han sido claras, han dado un diagnóstico de cuál es la situación hoy en el Uruguay con respecto a la pandemia, cuál es la situación que se da donde un Uruguay está vacunando, pero a su vez donde la pandemia no da respiro para que esa vacunación sea efectiva. Y hoy también hubo declaraciones muy importantes por parte de un miembro del GACH, e incluso está prevista una reunión en estas horas con el presidente de la República y el GACH. Nosotros estamos convencidos que de esa reunión, como de los que ya han aportado las sociedades científicas, debe haber una resolución. Una resolución que ponga las medidas o el diagnóstico, que ya está bien claro del punto de vista científico, en la realidad concreta. O sea, decisiones políticas que acompañen ese diagnóstico científico. Y sin duda que esas decisiones políticas para permitir bajarle el pico de contagio justamente para que los CTI no se desborden, cosa que no pasa de un día para el otro, sino que viene dándose permanentemente, esta situación debe claramente restringirse mucho más el tema de la movilidad. Y cuando se habla de burbuja, la burbuja realmente la que uno debe hacer diariamente en su casa, con sus familiares. Por eso la movilidad debe ser por un periodo de tiempo determinado, debe ser restringida, debe haber una movilidad regulada basada básicamente en lo que es esencial para el funcionamiento de la vida de la gente en tiempos tan complicados. Particulares como... Entonces, ¿estás de acuerdo con, digamos, este eslogan que quedó casi instalado de blindar abril? Yo, a ver, me parece que uno puede hacer afirmaciones y después la vida ser más fuerte, ¿no? Yo no me afilio a ningún eslogan en este sentido. Escucho, presto oído, hablo con quienes saben, escucho sus recomendaciones y por lo tanto opinamos en función de eso como trabajadores de la salud, no médicos. Jorge. Es claro que hay que, lo ha dicho hoy este miembro del GACH, lo ha dicho el domingo, el sábado y el domingo, el fin de semana pasado, las sociedades científicas, hay que ir a una movilidad mucho más regulada, hay que ir a restringir por un lapso de tiempo, en abril, no sé, eso lo tienen que decir los que saben mucho más que yo, que sé poco. Lo único que tengo es buen oído para escuchar y poder transmitir. Lo que sí hay que hacer es restringir la movilidad a lo máximo posible, es decir, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Los bomberos, los policías, los trabajadores de la salud, algunos centros donde la gente se pueda abastecer de alimentos, tanto el almacén de la esquina como un área comercial importante, y después hay otras cosas que tienen que dejar de funcionar por un lapso de tiempo determinado. Y eso, por supuesto, debe estarse vinculado a la necesidad de que hay que darle un apoyo material, económico, para enfrentar este momento. Jorge, después, perdón. En la perspectiva más larga, habrá que discutir seguramente planes de emergencia para atender a una economía como la uruguaya que ya se cayó, ¿no? Por ejemplo, perdone, termino acá, el Producto Bruto Interno del Uruguay el año pasado se calculaba que iba a caer un 3
y hoy está casi cayendo Jorge, el doble, casi un 6. Claro, Está. pero Por lo tanto, vamos por parte, vamos a acotarnos un poco al tema salud, porque si no, no terminamos el programa de hoy y sigue hasta mañana. Y además quiero preguntarte por algo que dijiste que no es menor. Nosotros ayer hablábamos con los referentes también de los anestesistas, que van a ser parte de los que van a también entrar en los CTI y empezar a ayudar, y nos decía que hace un año que se están capacitando con un montón, de hecho hizo una locución bastante extensa. Como que no es nuevo, que se arrancó el año pasado. Y vos acabas de decir algo que no es menor, que es que algunas personas están básicamente, capacitando por Zoom. Enfermeros, ¿no? Y como un nivel muy básico. ¿Cuáles son esas personas y si te parece que no alcanza y por qué no alcanza? No, lo que no alcanza es personal de salud en área crítica, y esa situación no estaba formado antes, y la pandemia lo que agudizó es esa situación en particular. En general, estas crisis lo que vienen a demostrarnos son los errores que cometemos. A ver, simplemente para ponerlo como modo de ejemplo, si ustedes toman cualquiera de los programas de cualquiera de los partidos políticos de la última campaña electoral y miraban los 10, o de los informativos, y miraban los 10 primeros temas de la preocupación de la población, no estaba la salud en ninguno de los 10, en ninguno. Por lo tanto, la situación que tenemos es producto de que no se atendió lo que se debía que atender en el momento que se debía de atender. Y hoy queda al desnudo. ¿Quiénes están capacitándose? Trabajadores del área asistencial, enfermeros, pero que claramente no han trabajado en CTI, para ayudar a los trabajadores del CTI. Y son capacitados por pequeñas charlas por Zoom. Claro. Eso demuestra la gravedad de la situación. Bermúdez, yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que pasa que es muy difícil demuestra pensar... la gravedad de la situación. Sí. O sea, estoy trayéndonos un año y medio atrás, cuando estábamos en campaña. No es que nos agarró. A ver, ¿quién previó una pandemia mundial? O que iba a llegar acá, nosotros no pensamos, además que nos iba a tocar de esta manera. Pero no solo acá, en el mundo. En el mundo. Es difícil. Convengamos que tampoco se puede, tampoco se puede capacitar a, no sé, 1000 médicos, por si acaso, si alguna vez llega una pandemia mundial, que es la primera en 100 años. Perdóneme, ¿usted sabe cuánto gasta el Uruguay de su Producto Bruto Interno en salud? No, pero yo no estoy hablando de cuánto gasta en salud o no gasta en salud. No, pero es que eso es lo fundamental. Porque si Uruguay gasta el 10% de su PBI en salud. Está bien, pero ningún país en el mundo previó una pandemia mundial. Lo que tiene que hacer el Uruguay, los gobiernos del Uruguay, no es por si viene la pandemia, es hacer funcionar un sistema nacional integrado de salud, donde la salud implica el 10% del PBI del país. Por lo tanto, los recursos humanos deben ser capacitados de acuerdo a lo que el país invierte. Eso es indiscutible. Eso no lo estoy discutiendo. Eso no lo estoy discutiendo. Lo que digo es que si en el mundo entero esto los agarró desprevenido y pasaron las cosas que pasaron, y lo vimos todos, a ver, por todos lados, nos metemos en internet, lo podemos ver en 3 segundos. Es muy difícil prever que va a llegar una pandemia mundial. Igual entiendo, creo que van por caminos diferentes. Entiendo también lo que recién dice, ¿no? Totalmente. Seguro con pandemia es importante. Claro. Es un reclamo que no es de ahora, es un reclamo de siempre, entonces. Exacto. Claro, que ahora se agudizó. Y que hoy se ve multiplicado la situación que tenemos. Ahí está. Pero no, nadie puesta una pandemia, yo qué sé. No, eso sería una tontería decirlo, ¿no? Que hay que prepararse para una pandemia. No. Lo que nosotros decimos que había que haber en su tiempo preparado mejor el equipo de salud para que funcione de mejor manera. Hoy tenemos lo que tenemos, CTI recargados y trabajadores en la salud en una situación extrema desde el punto de vista de la propia salud de quien trabaja allí. Yo cuando usted hablaba pensaba eso mismo, y porque en realidad a veces nos vamos, ¿no? Nosotros también los periodistas, y a veces le pasa también a los políticos, y perdemos el foco, que es esto que está diciendo, o que a veces también estamos diciendo nosotros, que son los que están ahí trabajando todos los días, y que evidentemente tienen un problema, porque esperan desesperados los 15 minutos para ir a comer. Entonces, la discusión, ¿no?, política, entiendo que es importante porque ahí es donde se toma las decisiones. Pero capaz que en este momento, ¿no? Enfoquémonos. Nosotros también, es un mea culpa, en
en esa gente que está ahí en laburando. resolverle ahora el Claro. tema a esa gente que es la que Claro. nos está cuidando. Jorge. Muchísimas gracias. Jorge Bermúdez, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer. El placer ha sido todo mío. Que pase muy bien. Buenas Muchas tardes. gracias. Tú también, Muchas mucha salud. Que ande bien.